Hola, una vez más, compartiendo el Evangelio de cada domingo, en este 25º domingo durante el año, y el texto es de Marcos 9:30 a 37. Seguimos detrás de Jesús, como fue la propuesta de Jesús a Pedro el último domingo. Ve detrás de mí, va de retro, le dijo Jesús a Pedro, no intentes conducir el camino, el que conduce soy yo, le dijo Jesús. Así que con las comunidades de aquí, de esta zona pastoral de la diócesis, desde Villa Mitre, pasando por Plátanos, Hudson, Pueblo Nuevo, también para los amigos y amigas que vamos entendiendo que el Evangelio es nuestra propuesta de vida. Jesús va, dice el texto de hoy, a atravesar Galilea y va a seguir insistiendo que el Hijo del Hombre va a Jerusalén a sufrir, ¿no? Y llegando a Cafarnaún, sorprende a los discípulos preguntándoles de qué discutían en el camino, porque se hicieron los distraídos, los discípulos estaban conversando y discutiendo quién era el más importante. Por eso Jesús les va a decir que el que quiera ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Y va a poner finalmente a un niño en medio. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Salidos entonces de Cesarea, Jesús atraviesa Galilea, no detiene su marcha a Jerusalén e insiste en el anuncio de la pasión. Ya lo había hecho con Pedro el domingo pasado, acá lo hace con el resto de los discípulos. Va a haber un tercer momento que merecerá también esa propuesta de los hijos de Zebedeo, si se pueden sentar uno a su derecha y el otro a su izquierda, pero eso es andando un poco más el camino. El Evangelio insistirá entonces en que el camino del Señor se va a ir ahondando, que Jesús se va a jugar por la humanidad en este amor que no tiene límites y por lo tanto que asume el dolor de la contradicción y de la cruz, cosa que le va a valer la incomprensión de los suyos. Ya le valió el domingo pasado la incomprensión de Pedro. De algún modo el grupo discipular está en otra cosa, discutiendo quién es el más importante, eh, y después se encontrará con que Santiago y Juan le piden sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es decir, a su comunidad le cuesta asumir el camino del maestro. La total impotencia entonces del Hijo del Hombre, el poder de la maldad sobre él, eso es lo que indica ser entregado. Así dice Jesús, va a ser entregado, en una clara alusión a los cánticos del siervo de Yahvé, como la liturgia va leyendo estos domingos. Los hombres matarán al Hijo de Dios, pero Dios lo resucitará, ¿no? Es decir, a los 3 días, va a indicar el texto, Dios va a intervenir, ¿no? La muerte no será la última palabra en la historia de Jesús, ni en nuestra historia, ni en la historia de la humanidad. Los discípulos, dice el texto del Evangelio, no entienden nada. Por eso, en la casa, que es un espacio donde Marcos va a subrayar especialmente en el Evangelio, en la casa Jesús dispone para enseñarle a la comunidad, ¿no? Va de camino Jesús, pero de tanto en tanto hay que reunirse en la casa, detenerse en la casa, y Jesús va a aprovechar para instruir a su grupo discipular. Y lo que le va a instruir Jesús al grupo discipular es precisamente sorprenderlos en esto. Yo les estoy hablando de la entrega de la vida y ustedes están discutiendo sobre quién es más importante, ¿no? Es decir, no están comprendiendo las dimensiones del reino, los criterios del reino. Nos puede pasar a nosotros. Muchas veces estamos en ámbitos eclesiales, pero sin el espíritu de Jesús, sin los criterios de Jesús, discutiendo dignidades, discutiendo lugares,
discutiendo la nada misma, podríamos decir, mientras Jesús nos está proponiendo dar la vida por la humanidad. Pedro entonces no quiere amar sufriendo, podríamos decir, como el texto del domingo pasado. Los discípulos pelean a ver quién es el más importante. Los hijos de Zebedeo buscan lugares de distinción. Y Jesús va a decir que el que quiere ser el primero, que busque el último lugar, que se haga el servidor de todos y de todas. 5 veces va a repetir Jesús esta sentencia en el Evangelio de Marcos. Por eso es tan importante esta sentencia. El que quiere ser el primero, que se haga el último, el servidor. Esto es una indicación fundamental para la iglesia naciente, para la iglesia primitiva. Jesús entonces quiere proponer un mundo diferente, un orden nuevo para que Dios reine. Es el orden de la humildad, es el orden del servicio, es el orden de no jactarse por sobre los demás. Dios domina cuando hay amor misericordioso, Dios domina cuando hay servicio, entonces Dios es rey, Dios aparece reinando entre nosotros. La sociedad de los discípulos y discípulas de Jesús tiene que regirse bajo una nueva ley que contradice los criterios de la convivencia humana más normal, podríamos decir, entre comillas, que es pisarle la cabeza al otro, sentirse más importante que los demás, etc. La historia necesita una comunidad con otros criterios. Por eso la liberación que propone Jesús para la humanidad tiene que comenzar a gestarse en aquellos que lo seguimos a Él. Que seamos hermanos y hermanas de verdad. Que vivamos los criterios de Jesús de verdad en la comunidad eclesial. No los criterios del dominio, no los criterios de la explotación, no los criterios de estar arriba de nadie ni debajo de nadie. Por eso, en ese mundo judío adultocéntrico, ¿qué hace Jesús? ¿Qué gesto hace Jesús? Tomar a un niño y ponerlo en medio. Es decir, el niño es, podríamos decir, el insignificante en ese mundo judío. Y podríamos pensar en los insignificantes de hoy, los descartados, como dice el Papa Francisco, los migrantes, por ejemplo. Pero a mí se me ocurre, ¿qué insignificante pondría hoy Jesús en medio nuestro? Y visto los escenarios que hemos estado observando estos tiempos, tan tristes escenarios de conflictiva social, yo creo que Jesús tomaría un jubilado o una jubilada y la pondría en el medio y nos diría aquello que dijo con el niño. El que recibe mi nombre a uno de estos jubilados o jubiladas, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Por eso Jesús, creo yo, hoy pondría a un jubilado en el medio, a los insignificantes de la historia, de esta historia que vamos viviendo nosotros en nuestra patria. Primeros y últimos, dice José María Olaizola en su poema. Nos descoloca tu lógica de pequeños y grandes, de sabios y necios, de enfermos y sanos. A los que están al final los adelantas, y a quienes se pavonean, ufanos por su asiento preferente, los mandas a la última fila. A quienes lucen los galones del cumplimiento y la perfección, les ignoras las medallas, mientras aplaudes la dignidad de las cicatrices en historias bien vividas. Siembras la duda en los soberbios, al tiempo que asientas la verdad de los humildes. Pasas de largo ante las mansiones bien provistas y te alojas en hogares donde abundan las carencias. Nos ilumina tu lógica de pequeños y grandes, de sabios y necios, de enfermos y sanos.
de primeros y últimos. Que podamos descubrirte, Jesús, en los insignificantes de la historia. Que así sea.